Bueno, entonces, a breves términos, podemos resumir que los criterios de utilidad de una teoría consisten en que sea preciso en los términos, que tenga una organización, que esta teoría sirva para generar futuro de estudios, o sea, que sirva para inspirar nuevas investigaciones, que tenga coherencia interna y sobre todo que sea sencilla. Entonces tenemos estos elementos de utilidad. Ahora mire, entonces nosotros vamos a desarrollar en las clases siguientes una cantidad importante de teorías, entre 10 a 11, ahora no recuerdo exactamente el número, que consisten entonces en diferentes formas de explicar el comportamiento de la gente, como les mencionaba, me parece que en la primera clase. Entonces, a cualquier conducta como que alguien se vista de verde, entonces vamos a poder explicar esa acción con diferentes teorías. Pónganse, alguien se vistió de verde por el conflicto que tiene con tal persona de su familia. Alguien se vistió de verde porque se siente inferior y el verde genera tal cosa. Porque entonces tiene un rasgo de tal vuelta. Es decir, a cada uno de los comportamientos vamos a poder explicarlo con más teorías a medida de que vayamos desarrollando las clases. Entonces, miren, estas teorías en general se van a dividir dependiendo la postura que tengan los autores. A ver, sí, claro, bien. Entonces, las teorías se van a dividir en base a lo que nos dice esta diapositiva. Miren, van a haber algunas teorías que creen más en el determinismo y en cambio otras que creen más en la libertad de acción, otras en el pesimismo y otras en el optimismo. Es decir, a breves términos quiere decir que cada uno de los autores que han creado las teorías se caracterizan porque tienen una de las dos opciones que están planteadas en cada uno de los apartados. Entonces, asimismo quiere decir que los seres humanos, incluidos los psicólogos, podemos dividirnos entre las posturas que tengamos. Es decir, miren, acá nos aparecen seis viñetas. Y cada uno tiene dos opciones, porque dice versus. Entonces, esto quiere decir que cada psicólogo también de forma interna tiene una postura previa. Es decir, la gente usualmente tiene una postura más a favor de una o de la otra postura. Solo que muchas veces no somos conscientes de eso. Entonces, es importante, miren, que para entender las teorías, nosotros sepamos conocer cuál es nuestra postura acerca de la vida, cuál es nuestra postura acerca de la humanidad en específico. Entonces, vamos explicándoles uno a uno. Miren, eh, en la primera parte que dice libertad de acción versus determinismo, quiere decir, miren, que se refiere a si nosotros creemos eh, que el ser humano actúa como lo hace debido a fuerzas marcadas, eso es determinismo. En cambio, libertad de acción es creer que el ser humano es libre de tomar las decisiones. O en otros términos, mire, quiere decir que hay teorías que nos afirman que el ser humano se comporta como lo hace porque hay un conjunto de fuerzas que le empujan a decidir de tal manera. Es decir, que el ser humano no es tan libre, sino estas fuerzas le están generando que nos guste siempre un mismo tipo de ropa, por ejemplo. A breves términos, entonces quiere decir que hay psicólogos que creen más que el comportamiento es libre, o sea, que cada uno puede tomar la acción que quiera. Y hay otros psicólogos, en cambio, que creen que el comportamiento no es que está libre. Por más que el ser humano crea que está libre o que es libre, no está libre, sino que hay un conjunto de fuerzas internas que limitan su comportamiento. Entonces, así mismo pregúntense, yo, a ver, fulano de tal, ¿qué es lo que más creo? ¿Que el ser humano es libre en su comportamiento o que más bien el ser humano está limitado por ciertos aspectos de su mente? Recuerden, ninguna de las dos posturas es mejor que la otra, sino son dos formas de ver el mundo. Asimismo, en la parte 2 eh, dice el término de optimismo
o pesimismo. Es decir, esto se refiere a que nosotros creemos que el ser humano, es más conflictivo. Eso sería una postura desde el pesimismo. O si creemos que el ser humano puede convertirse en una mejor persona, es decir, en términos sencillos y exagerados. Se referiría entonces a que los seres humanos nos caracterizamos porque hay gente que cree que la humanidad es más conflictiva. Eso es tener una postura pesimista. Y en cambio, hay seres humanos que creen que el ser humano puede crecer y ser una mejor persona. Eso en cambio es una postura positiva, optimista, perdón. Entonces, quiere decir que por ustedes también es importante que se vayan posicionando. ¿Qué creen? ¿Que el ser humano es más conflictivo que bondadoso o al revés, es más bondadoso que conflictivo? El tercer aspecto se diferencia entre la causalidad y la teleología. Este primero, miren, se refiere a pensar que el comportamiento actual de los sujetos se entiende más por lo que vivió, es decir, por experiencias pasadas. Por ejemplo, Juan estudia psicología. ¿Por qué estudia psicología? Es porque seguramente en sus primeras etapas del desarrollo algo vivió que le hace que le guste la psicología años después. Eso es causalidad, o sea, creer que las principales causas son pasadas. En cambio, teleología consiste en la postura que afirma que se comprende más fácilmente al comportamiento humano si nos centramos en cambio en lo que quiere ser a futuro. Por ejemplo, o sea, Juan estudia psicología no tanto por lo que vivió en el pasado, sino lo más importante para comprender la conducta de Juan es analizar qué es lo que quiere ser a futuro, o sea, qué quiere ser en adelante. Entonces, esto quiere decir que hay psicólogos que piensan que lo más importante es entender las causas pasadas. Y en cambio, hay psicólogos que piensan que lo más importante es analizar cuáles son las proyecciones futuras del paciente. El cuarto, miren, se refiere a los determinantes conscientes e inconscientes. Es decir, en pocas palabras, en que debemos preguntarnos si nosotros creemos que el comportamiento de la gente está más explicado por la conciencia o el inconsciente. Recuerden que conciencia, a breves términos, nos referimos a lo que el sujeto sabe de sí mismo. Pónganse entonces el paciente Juan, cuando le preguntamos, Juan, ¿cómo es? Nos va a dar un conjunto de información de la conciencia. En cambio, inconsciente se refiere a un conjunto de contenidos que Juan no tiene acceso, sino que actúan cuando Juan está durmiendo, cuando Juan tiene algún tipo de lapsus o acto fallido. Es decir, en otras palabras, este planteamiento nos hace posicionarnos si nosotros creemos que la conducta del ser humano está explicado más por la conciencia o si más bien está más explicado por fuerzas que no tiene acceso, como los conflictos internos, como los traumas que Juan no se acuerda y están almacenados en un lugar oscuro de su memoria. En cambio, el quinto se refiere a una diferenciación entre la influencia biológica o social. Es decir, si ustedes creen que lo más importante para explicar la conducta de Juan son los aspectos biológicos, o sea, los genes y el sistema nervioso que presenta. En pocas palabras, la herencia sería, para ser muy reduccionista. O sea, si Juan estudia psicología, está explicado por los padres que tuvo. O ustedes más bien creen que la explicación de la conducta no es tanto biológica, sino es social. O sea, de qué es lo que le pasó en la vida de Juan. O sea, qué crianza tuvo, qué aprendizaje tuvo para que estudie psicología. En términos más sencillos, quiere decir que este criterio nos hace posicionar a los psicólogos entre los que piensan que lo más importante para comprender la conducta es la biología o lo más importante es los aspectos sociales. Y el último. Y el último se refiere a si ustedes piensan que lo más importante para comprender la personalidad de un sujeto
es centrarnos en lo que le hace distinto, eso sería singularidad. O en cambio, si piensan que la mejor forma de comprender la personalidad de un sujeto es centrarse en lo que le hace más parecido a los demás. Dicho en términos más sencillos, quiere decir que, a ver, para mí el ser humano entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo que le hace único y distinto o lo que le hace semejante a los otros? Entonces hay psicólogos que piensan que una postura es mejor que la otra. Enfatizo, ninguna de las dos es mejor o peor. Simplemente son dos posturas que es importante que ustedes sean conscientes que la traen. Porque esto quiere decir, miren que seguramente aquellos autores que piensan como ustedes les van a calzar más su teoría, o sea, como que les va a gustar más su teoría. En cambio, cuando escuchen autores que nos dan una perspectiva opuesta, seguramente les va a costar un poquito más. Ejemplo, imaginen que tenemos un estudiante que piensa que lo más importante para entender al psiquismo es la causalidad. Si analizamos el tercer criterio, causalidad versus teleología, este alumno nos dice, para mí lo más importante es la causalidad, porque yo creo que el pasado es lo que te marca. Imaginen que nos dice esto. Por ende, cuando nosotros trabajemos en una teoría que nos dice que no importa tanto el pasado, sino lo más importante es ver la proyección futura del paciente, puede que a este estudiante que estamos tomando como ejemplo le cueste más comprender esta teoría, porque aquellas teorías que se basan en que el pasado te marca, como coincide con su postura filosófica, puede que aprenda más rápido. Pero en cambio, con aquellas teorías que van en contra de su postura filosófica en esa área, puede que le cueste. En otros términos, quiere decir que es importante que tengan esta diapositiva muy presente para que ustedes puedan hacer una caracterización de cada teoría. Por ejemplo, ya vimos la teoría de Freud. Entonces, a nivel de determinismo y libertad de acción, esta teoría es más determinista. A nivel de la segunda característica, de pesimismo versus optimismo, la teoría de Freud es más pesimista. En la tercera característica, causalidad versus teleología, esta teoría se caracteriza por ser más causalidad. Y así, es decir, que está bueno esta diferenciación para que se den cuenta que cada ser humano tiene una postura distinta y por ende entonces las cosas que se alejan de nuestra postura usualmente nos cuesta más comprender y sobre todo utilizar. Y miren, esta parte finalizo también con esta reflexión de Face. Miren que dice que para construir una teoría de la personalidad en psicología tendríamos que comenzar a una escala pequeñita. Es decir, o sea, que si queremos demostrar por qué la gente tiene miedo, comencemos con un miedo chiquito, pónganse como el miedo a los ratones. Y no es buena idea así construir una teoría que quiera explicar todo el miedo, sino vamos de conductas en específico y una teoría en específico. Me van siguiendo, podría ser algo así como, bueno, entonces yo voy a plantear una teoría de Juan por qué eligió el color verde un día lunes. Ven que eso es algo específico y chiquito porque es la vestimenta de un color y un día. No es una teoría de voy a explicar por qué Juan, o sea, le ha gustado el verde durante toda su vida. Eso, miren, sería una teoría más grande. Entonces, Face nos enfatiza que es mejor que comencemos a pequeña escala, o sea, en partes chiquititas, antes de ver el todo. Porque para ver el todo, ustedes requieren una mayor comprensión del resto de teorías. Entonces, de acá en adelante vamos a ir aprendiendo diferentes formas de explicar el comportamiento humano. Y siempre debemos recordar esto de ser muy humilde. O sea, si aprendí una herramienta, me va a servir, pero es solo una herramienta. No quiere decir que nos va a servir para explicar todo. En otras palabras, ustedes van a tener un montón de herramientas para explicar un montón de cosas, pero es difícil, o sea, afirmar que una les va a servir para explicar todo el comportamiento, porque es como los cuchillos. Hay un cuchillo que funciona mejor para el pan, para el pescado, para el pollo. Asimismo, entonces, son las teorías. Bueno, hasta acá entonces va esta primera parte.